Gloria a Dios, bienvenidos amados, aquellos que se han ido conectando conforme íbamos avanzando en el tiempo de oración, de fruto fiel. Dios me lo bendiga grandemente, que tenga una mañana de victoria, una mañana poderosa. Estamos a viernes y tu espíritu ya lo sabe. Hoy tenemos Shabbat más tarde, a las 8 de la tarde, así que no se lo pierda, lo que Dios tiene preparado para su vida. Pero vamos a continuar en esta mañana meditando acerca de la segunda carta del apóstol Juan. Y estamos viendo esta segunda carta, una carta breve, pero muy intensa, muy poderosa. Una carta en la cual nos está enseñando grandes principios en los cuales como iglesia tenemos que vivir. El apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, vemos que insta a la iglesia a caminar siempre en esa verdad, a caminar en ese mandamiento, como vimos ayer, un mandamiento que no es nuevo, es un mandamiento que tenemos desde el principio, y ese mandamiento es que permanezcamos en la palabra, que permanezcamos en amor. Y vimos ayer que todo aquel que ama a Dios camina en sus mandamientos, vive en sus mandamientos, permanece, porque vimos que la palabra en el original para permanecer significa continuar, significa vivir. Por tanto, necesitamos vivir, permanecer, vivir en Él, vivir en Jesús, vivir en su palabra. Esa palabra, esa verdad debe permanecer, debe vivir en nosotros. Entonces, estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo en Jesús, estamos viviendo en su palabra. Y eso es lo que realmente va a provocar que nuestra vida sea una vida diferente, una vida que el mundo pueda darse cuenta de que hay algo totalmente diferente en nosotros. Y el llamado para nuestra vida es que nos amemos los unos a los otros. Y podemos ver, y vimos ayer, que en el contexto de esta carta, de esta epístola, el amor de los unos a los otros, que aquí el apóstol Juan se refería, no está hablando del amor hacia el mundo, hacia las vidas, hacia las personas, sino en este caso está hablando hacia el amor de los unos a los otros dentro de la congregación, dentro de la iglesia local, a la cual estaba dirigiendo esta carta. Y bien podemos ver que esta carta está siendo dirigida hacia nuestros días, hacia la iglesia de hoy en día del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el apóstol nos exhortaba a que ese amor los unos por los otros, debería ser palpable. Jesús dijo de que en eso conocerán de que seríamos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. No nos iba a conocer por predicar su palabra, no nos iba a conocer por vivir una vida correcta, por vivir una vida en el sentido de que, hay una diferencia en nuestra conducta, sino mayoritariamente lo que iban a conocer que somos sus discípulos es que nos amamos los unos a los otros, que amamos al hermano. Y eso nos hablaba ayer el Señor de que cuando decía de que soportaos los unos a los otros, está hablando a los hermanos de la iglesia. Y vemos que hay algunos hermanos, y ahí nos podemos incluir cada uno de nosotros, que realmente a veces nos volvemos difíciles. Somos hermanos difíciles, tenemos carácter, tenemos temperamentos, somos muchas veces emocionales, muchas veces abrazamos y otras veces no queremos abrazar. Unas veces estamos que amamos a todo el mundo y otras veces que no queremos ver a nadie. Entonces vemos que la vida del cristiano, la exhortación que tenemos aquí del apóstol Pablo es que nos amemos. Y eso va a hacer la diferencia, porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve demostrar? ¿De qué sirve hablar del amor de Dios? ¿De qué sirve hablar de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios salva, cuando estamos odiando a nuestro hermano? Cuando tenemos pleito dentro de la congregación, cuando tenemos celo de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque vemos que Dios le lo está bendiciendo. Pero ustedes conocen esa vida de oración, ustedes conocen la vida de intimidad que ese hermano tiene. Sabemos que Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Pero Dios se goza en aquellos hijos que buscan de Él.
se goza en aquellos hijos que realmente viven una vida correcta delante de Él y que en la intimidad se goza. Por eso vemos que somos iguales delante del Señor, pero que unos viven una bendición mayor que otros. Y todos es por la intimidad. Así que cuando vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros, realmente podremos ver esas bendiciones en nuestras vidas. Sumamente importante saber de que Dios está con nosotros todos los días, porque así lo dejó Jesús antes de ascender al cielo. En esa gran comisión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vimos ayer también cómo el apóstol Juan muestra ese corazón de pastor al enterarse, al saber que algunos de aquellos que a los cuales están escribiendo esta carta, una carta de esa red de iglesia a la cual estaba pastoreando, al que él considera hijos, llegó la noticia de que estaban caminando en la verdad. Y ese es el corazón de un pastor, el saber que sus discípulos, que sus ovejas, sus hijos espirituales están caminando en la verdad, están caminando en una vida correcta delante del Señor. Vimos también ayer que seremos conocidos en ese amor. Y ese amor es que andemos en sus mandamientos, porque si amamos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y no obedecer sus mandamientos, no obedecer su palabra. No tiene sentido. Entonces, si usted no obedece, usted está demostrando que no ama a Dios. Amén. Así que vamos a continuar. Quiero recordar que caminar en la vida cristiana, en los mandamientos, dijimos que esos 10 mandamientos sirven para las naciones, sirven para los gobernantes, sirve para establecer normas, sirve para hacer mandamientos de carácter general en nuestra conducta diaria, en nuestra sociedad. Pero el cristiano los cristianos estamos llamados a vivir a un nivel superior en el cual debemos demostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Debemos demostrar el gozo, la fe, la paz, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la templanza. Ese fruto del Espíritu, esa naturaleza del Espíritu debe aflorar en nuestras vidas. Tenemos que vivir a un nivel mayor de los 10 mandamientos. Amén. Cumplir los 10 mandamientos, pero estamos exigidos a vivir una vida a otro nivel. Y eso es algo posible. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él el que nos va a ayudar, Él el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, en resumen, en toda la Biblia lo que nos enseña es quién es Dios y qué quiere que nosotros hagamos. Y lo que quiere Dios que hagamos es que vivamos en su voluntad, en sus mandamientos. Amén. Y el apóstol Juan también nos advertía nuevamente, así como en la primera carta, de esos engañadores, de aquella gente que salieron dentro mismo de la iglesia con falsas doctrinas, enseñando de que Cristo, de que Jesús no era el Mesías, de que Jesús no vino en carne, no vino encarnado, no vino en forma de hombre, que Jesús era diferente entre Jesús hombre y el Jesús divino. O sea, vimos que había ciertas doctrinas que habían salido dentro de la iglesia, y todo por una corriente filosófica del gnosticismo, del conocimiento que había en aquel tiempo, en el cual era una secta que estaba influenciando mucho en aquel siglo, en el siglo I, estaba influenciando dentro de la iglesia y había provocado división. Y vemos que hoy día la iglesia del siglo XXI sigue viviendo en esa filosofía, podemos decirlo también, el gnosticismo, el conocimiento, en que solamente la revelación era para unos cuantos. Y vemos que hoy día hay tantas sectas en el cual ellos tienen la verdad, y en el cual se hace división porque tienen una revelación, y no es otra cosa que una falsa doctrina. La palabra del Señor nos enseña que debemos discernir las
falsas doctrinas, el discernir el anticristo, discernir esos espíritus, amén. Así que tenemos que pesar esos espíritus, como vimos en la primera carta del apóstol Juan, amén. Así que vamos a continuar con el versículo número 9, en el cual nos quedamos ayer, que dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía, y esta palabra extravía en el original significa infringir, desobedecer, rechazar, abandonar, ir más allá de lo correcto. Por tanto, el apóstol Juan nos está diciendo: aquel que se extravía, aquel que va más allá de lo correcto, aquel que piensa en esa filosofía del gnosticismo que estaba abordando, estaba llenando las iglesias, aquel que piensa que tiene la verdad, aquel que piensa que puede ir más allá de la palabra del Señor, aquel que no persevera. Y esta palabra vuelve a recordarnos lo que es permanecer, que ya estuvimos viendo: aquel que no permanece, aquel que no vive en los principios, aquel que no vive en la verdad, aquel que no continúa, que persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en lo que Cristo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, en lo que Cristo enseñó a través de la inspiración del Espíritu Santo a sus siervos. Por ejemplo, aquí tenemos esta carta a su discípulo amado Juan, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, a Judas, todos los escritores que tenemos del Nuevo Testamento, cómo fue revelado esa palabra, esa doctrina, esas enseñanzas. Por tanto, aquel que se extravía, aquel que se pierde, aquel que quiere ir más allá de esa enseñanza, trayendo falsas doctrinas, no tiene a Dios, es decir, anda en oscuridad. Aquel que se sale de esa doctrina, que se sale de esa palabra, de esa verdad enseñada por Jesús, comete un pecado de falsa doctrina, de herejía. Entonces, denota, hace ver que anda en oscuridad, porque la palabra es luz. La palabra es luz, por tanto, el que anda en la palabra no puede caminar en oscuridad. Entonces dice que persevera en la doctrina de Cristo, aquel que continúa en esas enseñanzas, tiene al Padre, tiene al Hijo, o sea, tiene la luz, tiene la verdad. Entonces debemos cuidarnos, iglesia. Siempre les digo que no todo es amén. Debemos saber escudriñar las Escrituras para poder discernir lo que es bueno, lo que es sano y lo que no es tan sano. Entonces esa enseñanza, esas falsas doctrinas nos quiere desviar de Cristo, nos quiere desviar de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros no perseveramos, lo que estamos haciendo es no vivir bajo esos principios. Y por tanto nos estamos alejando. No perseverar en la doctrina de Cristo es abandonar esas enseñanzas que son básicas para nuestras vidas. Yo siempre digo lo mismo: el Evangelio es fácil. Somos nosotros que lo complicamos con supuestas revelaciones, supuestas enseñanzas nuevas. Escuche, no hay ninguna enseñanza nueva, no hay ninguna revelación nueva. Todo Cristo nos lo reveló en su palabra. Por tanto, queremos tener revelaciones nuevas, y lo único que haces es, como dije al principio, es crear una herejía en la cual muchos engañados, muchos que a todo dice amén, que no escudriñan, que no disciernen ese espíritu de anticristo. Hay doctrinas, o podemos tener diferencias, diferentes enseñanzas, pero que no distorsiona la verdad. Es decir, hay un principio básico: Cristo es el fundamento. Y vemos que el apóstol Juan, que está exhortando en esta carta a que caminemos, a que perseveremos en la doctrina de Cristo, es que esas enseñanzas que estaban queriendo introducir y que iban predicando de iglesia en iglesia, es que Jesús no vino en carne.
como dijimos al principio, esas enseñanzas en las cuales separaban a Jesús de Cristo divino. Entonces, esas enseñanzas estaban dentro de la iglesia. Y hoy día hay sectas que aún dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces, eso es una herejía. Pero hay otras doctrinas, hay otras enseñanzas que no varían, porque son enseñanzas básicas, es doctrina básica. Podemos separar o diferenciarnos en ciertas enseñanzas, pero hay algo común, un denominador común, que es Cristo, es la base de nuestra doctrina, es base de nuestra fe, es la revelación que Pedro tuvo cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros qué pensáis? ¿Quién pensáis que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, por revelación del cielo, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Entonces vemos aquí que en esa base Jesús dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no estaba hablando de Pedro como persona, como así en otra doctrina, en otra secta dentro del cristianismo tiene fundamentada su fe en Pedro. No es Pedro. Es en esa declaración de fe en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús es el Redentor, es el Mesías. Amén. En esa declaración de fe está fundamentada nuestra creencia, nuestra fe. Amén. Así que vemos aquí que la exhortación es que perseveremos. ¿Por qué? Porque el que no persevera realmente anda en oscuridad. Y la consecuencia es no tener al Padre, no tener al Hijo. Esa es la consecuencia de no perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. El verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguien se acerca a vosotros, está diciendo el apóstol Juan, negando la doctrina verdadera de Jesús, promoviendo una doctrina falsa, predicando una doctrina falsa. Aquí el apóstol Juan parece algo duro, parece algo fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos ese pensamiento de que debemos amar a todo el mundo. Pero aquí Juan está haciendo una gran diferencia. Aquí Juan, como apóstol, como pastor de esa iglesia, de esa congregación, estaba guardando la iglesia. ¿De qué? Estaba guardando la iglesia de aquellos que iban predicando falsas doctrinas, de aquellos que podían traer división a la iglesia, aquellos que podían traer confusión a la iglesia. Por tanto, aquí nos está enseñando un corazón de pastor, como vimos anteriormente, de que él se gozaba de que sus hijos espirituales caminaban en la verdad. Por tanto, aquí lo que está defendiendo eso de su iglesia, está marcando un perímetro de seguridad en el cual está diciendo que si alguno viene predicando algo que no es correcto, algo que está diciendo que no va en línea con lo que le ha sido predicado, con lo que ha sido enseñado, por tanto, no lo acojan, no lo acepten en su casa. Como dice aquí, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, aquellos que están promoviendo una falsa doctrina, ni siquiera lo reciban en casa. O sea, no debemos ofrecer hospitalidad. Algo que choca muchas veces con ese principio que tenemos de que tenemos que ser hospitalarios, de que tenemos que demostrar amor. Y aquí el apóstol Juan está diciendo algo que está rompiendo esas estructuras. Y en cierta manera tenemos que ver que tenemos que defender nuestra fe. O sea, si nosotros, como dice aquí, si nosotros le recibimos en casa, nos estamos haciendo cómplices. Nos estamos haciendo cómplices de aquellos que están distorsionando el Evangelio. Hay una palabra tremenda en la cual dice que si aún un ángel viene a contarle una enseñanza, un evangelio diferente, sea anatema. Ni siquiera un ángel, fíjese. Entonces, vemos que debemos defender la verdad. Y hablamos en unos días anteriores de que hay tantos que
hablan mentiras, hablan de forma no transparente, y que la iglesia tiene que levantarse para defender la verdad, para defender su fe. Entonces, estamos llamados a defender la verdad en contra de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero para eso necesitamos conocer, escudriñar las Escrituras, y nunca en una acusación, y nunca en querer denunciar a esos hermanos en Cristo que andan en la oscuridad, andan en esas falsas doctrinas. A ver cómo lo puedo explicar. No traer condenación, no traerle condenación. Muchas veces estamos llamados a señalar, estamos señalando siempre, estamos juzgando siempre al hermano porque tú crees, porque tú adoras imágenes, porque tú caminas en una falsa doctrina, etcétera, etcétera. O sea, traemos condenación en lugar de estar orando por los hermanos. En la primera carta vimos algo poderoso y algo que también rompió nuestras estructuras, en el cual dice el apóstol Juan que hay pecados de muerte. Y hay un pecado de muerte. Vimos diferentes ejemplos, en los cuales uno fue por querer engañar al Espíritu Santo, como el caso de Ananías y Zafira. Otros, como cuando Absalón se rebeló contra su padre, faltando ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Vimos diferentes ejemplos de pecados de muerte. Pero yo creo que uno sobresale más que otros, y es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces hay doctrinas, hay enseñanzas en contra del Espíritu Santo. Y eso es un pecado de muerte, conforme hemos visto en la palabra. Y Jesús mismo dijo, ¿no?, que no tendrá perdón, que blasfeme contra el Hijo del Hombre puede tener, contra el Hijo de Dios, puede tener perdón, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo ya está condenado, ya no va a tener perdón. Entonces nosotros tenemos que orar por aquellos hermanos que están en error, pero hay hermanos que andan en la oscuridad, han decidido andar en la oscuridad, y por tanto el apóstol Juan dice, por eso no oréis, porque ya es voluntad del Señor, es la soberanía de Dios. Entonces, el querer recibir en casa, como dice aquí el apóstol Pablo, es participar de sus malas obras, es participar de sus enseñanzas, es darle rienda suelta que puedan seguir predicando. Entonces, estas palabras, vuelvo a repetir, aunque suenen fuertes, no significa que Juan haya perdido ese amor, no significa que nosotros no amemos la vida, pero en estas palabras tenemos que discernir, tenemos que considerar 3 puntos sumamente importantes. El primero, Juan no se refiere a todos los errores. Juan se está refiriendo a aquellos que disfrazan la doctrina de Cristo, aquellos que cambian la doctrina de Cristo. El segundo punto que tenemos que considerar es que Juan no está hablando de todos los que cometen ese error de disfrazar la doctrina de Cristo, sino que aquellos que enseñan esos errores. Eso es peligroso, porque hay quien puede andar en el error, aunque no tiene excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra para escudriñar la palabra y saber si caminamos en verdad, si caminamos en luz o caminamos en tinieblas. Pero vamos a poder que se pueda excusar, pero no tienen excusa aquellos que enseñan esas doctrinas, que enseñan esa falsa doctrina disfrazada. Amén. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta es que Juan no está hablando de todos los maestros que cometen esos errores, sino aquellos que activamente esparcen esos errores fundamentales. Es decir, están que los que escuchan esos errores, aquellos que enseñan esos errores, pero aquellos que van de lugar en lugar trayendo división, trayendo contienda, de aquellos que realmente están provocando y haciendo daño a la iglesia. Ayer vimos también cómo esos son mutiladores del cuerpo, en que no solamente traen enseñanzas falsas, traen falsas doctrinas,
causando división, sino que cuando causa esa división, las vidas quedan confundidas, quedan perdidas. Ni siquiera dice, bueno, pues yo te recojo y te sigo enseñando, ¿no? Sino que lo dejan ahí descarriada y al final acaba perdiéndose. ¿Por qué? Porque no aman las vidas. Lo que aman más es ser reconocido, lo que aman más es el estar de un lado para otro causando daño y muchas veces se vuelven instrumentos de Satanás. Son instrumentos de Satanás, claramente. ¿Por qué? Porque divide la iglesia de Cristo, trae daña a la iglesia de Cristo. Así que Dios nos libre de ser un mutilador del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estos 3 puntos que hemos estado viendo no significa que no tengamos nada que ver con aquellos que son atrapados por las sectas o siguen falsas doctrinas. No, tenemos que sacarlos del error. Sacarlos del error. Excepto si ya es un pecado de muerte. Ahí entra la voluntad de Dios, ahí entra la soberanía de Dios, como hemos estado diciendo. Entonces, como Juan indica aquí en estas palabras, debemos hacer una distinción, amados. Y esto parece duro y parece que choca contra todo lo que hemos estado aprendiendo o quizás lo que nos enseñaron. Pero aquí el apóstol Juan está hablando claro, no hay medias tintas. Debemos hacer distinción entre aquellos que traen la falsa doctrina y los que se creen o simplemente creen la doctrina, o sea, los que enseñan, los que están trayendo, los que están predicando, los que están trayendo confusión a la iglesia. Debemos hacer esa distinción. Debemos, como dice aquí, no recibirle, ni siquiera decirle bienvenido. Debemos luchar contra la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque daña a la iglesia, vuelvo a decir, daña a la iglesia. Y no hay cosa peor que una iglesia dividida. No hay cosa peor que un reino dividido. Así que lo que tenemos que hacer es continuar firmes. Vuelvo a repetir, hay enseñanzas que pueden diferir de quizá lo que nosotros conocemos o tenemos revelación. Hay enseñanzas, por ejemplo, de que predican de que la salvación se pierde, otros que no se pierden. Uno que hemos sido predestinados, otros que no somos predestinados. Son enseñanzas, son doctrinas, pero que eso no nos divide en el sentido de que la base fundamental de nuestra fe es Cristo, y de que Cristo es nuestro Salvador, y de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo nació de una virgen. Entonces hay enseñanzas fundamentales en el cual estamos unidos y eso nos hace caminar juntos en el reino. Pero hay otra enseñanza, como en este caso está el apóstol Juan exhortando, enseñanza que decía que todo eso no es verdad. Entonces a esos hay que hacer distinción. En el verso 11 dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, vamos a ser definidos por lo que rechazamos, tanto como por lo que aceptamos. Así que nos hacemos partícipes o no, si realmente aceptamos a esta gente, aceptamos a aquellos que van provocando división en la iglesia. Entonces, es sabio mantener una mente abierta para muchas cosas. Dios, en estos últimos, vamos a decir, 200 años, o no tanto, vamos a poner estos últimos 100 años, hay más revelación en estos 100 años que no en los 1900 años anteriores. Hay más revelación, Dios se está revelando. En estos últimos tiempos Dios está abriendo nuestra mente, está abriendo nuestro entendimiento y debemos tener una mente abierta, pero ojo, nunca debemos tener una mente abierta para permitir que, a ver qué veneno va a entrar en nuestra mente, con qué nos van a contaminar. Para eso está la Escritura, escuche. Las Escrituras están para saber discernir las buenas doctrinas de las falsas doctrinas. Algo que estamos estudiando en estas semanas en los libros de Hechos es justamente eso. Es que la falsa doctrina debe ser corroborada con la palabra del Señor. Por ejemplo, estamos viendo en Hechos capítulo 17,
Cuando el apóstol Pablo iba predicando el Evangelio, y él predicaba siempre el mismo mensaje, que Jesús era el Mesías. Y en Tesalónica no lo recibieron, lo echaron, lo querían apedrear, lo querían maltratar. Y dice que fue a un lugar llamado Berea. Y él entró en una sinagoga y predicaba exactamente igual. La misma palabra de que Jesús era el Mesías. La misma palabra que en todo lugar. Pero dice la palabra en Hechos capítulo 17, verso 11, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, las Escrituras nos tienen que enseñar que lo que estamos escuchando está acorde. Lo que estamos escuchando se alinea con lo que Jesús nos enseñó, con lo que Dios reveló a esos hombres. Amén. Entonces, la Escritura es nuestra base. No podemos aceptar ninguna cosa que pueda envenenar nuestra fe. Así que, amados, en la Escritura siempre le digo, no todo es amén. Aprenda las Escrituras, escudriñe las Escrituras. Siempre he contado esto y lo vuelvo a contar porque creo que es necesario. Tengo un pastor amigo en el cual él es un maestro de la palabra, maestro de seminario. Y en esas doctrinas que hay diferencias, yo le decía, es que a mí me han enseñado así. Y él dijo algo sumamente poderoso que quiero que ustedes guarden también en su corazón como lo tengo yo guardado. Él me dijo, mira Oscar, no es lo que te han enseñado, no lo que te hayan dicho, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, es lo que la palabra dice. Por tanto, tenemos que ir a las Escrituras, porque ellas nos van a dar discernimiento de lo que es verdad. Ellas nos van a probar si realmente lo que nos están enseñando es correcto o no. Entonces, podemos decirle a todas las cosas que son correctas, pero también debemos decir no a las cosas que son falsas. Debemos rechazar, como la palabra dice, no, y dijimos ayer de que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Así que, vuelvo a repetir, me pongo pesado, pero es que desde que comenzamos el ministerio, vengo diciendo lo mismo. No todo es amén. Y termina la carta del apóstol Juan con el versículo 12 y 13 diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces el apóstol estaba aquí diciendo que prefería más comunicarse con ellos de palabra, en persona, que por escrito. Y este pasaje bíblico se estaba refiriendo también a una hermana, a una iglesia hermana, aquella que dice la elegida, tu hermana la elegida, te saludan. Vemos que al inicio, en el primer versículo, está escribiendo a una elegida, a una señora, y se estaba refiriendo a la iglesia, a esa red de iglesias, y a sus miembros, a los hijos, a sus miembros. Entonces, de una otra iglesia en la cual Juan estaba cuidando, estaba pastoreando, estaba enviando saludos a esa iglesia local. Y aquí terminamos en esta segunda carta, algo poderoso que estamos aprendiendo. Y aunque es una carta muy breve en comparado con la primera carta, que tiene 5 capítulos, esta apenas tiene 13 versículos, pero es una carta muy profunda, es una carta que tiene mucho carácter y que enseña actitudes a la iglesia, actitudes al cristiano, actitudes de una manera clara, unas actitudes en la cual tenemos que continuar viviendo y practicando. Amén. Entonces, vemos aquí que nos enseña ciertas señales. Hay señales que tenemos que estar alerta. Señales que nos enseña doctrinas, nos enseña teología, defendiendo sobre todo la integridad de la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que tener, integridad en la palabra. Amados, vamos a orar por ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por la palabra que tú
has traído a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que debemos perseverar en la doctrina, en la sana doctrina, Señor. Y solamente, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayendo revelación, Señor, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres que escudriñemos tu palabra, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, que no nos dejemos llevar por cualquier engaño, Señor, sino que sepamos discernir lo que proviene, Señor, de tu trono, que sepamos discernir, Señor, lo que realmente viene acorde a tu palabra. Señor, hay tantos errores, se cometen tantos errores distorsionando tu palabra, tergiversando tu verdad, Señor. Y muchas veces, Señor, lamentablemente para beneficio de uno propio, no teniendo en cuenta, Señor, a tu iglesia. Padre, ayúdanos a ser como los de Berea, que escudriñemos tu escritura, que escudriñemos, Señor, tu palabra, para saber discernir la verdad. Ayúdanos, Señor, a corregir a aquellos que están caminando, Señor, de una manera incorrecta, con tu palabra, con tu verdad, no trayendo condenación, no trayendo juicio, sino exhortando en amor para que ellos se conviertan de su error. Oramos, Señor, para que podamos seguir cada día teniendo revelación de tu palabra. Agradezco, Señor, este tiempo en el cual, Señor, tú estás hablando a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amados, hasta aquí el día fruto fiel, la oración de fruto fiel de esta mañana. Dios los bendiga grandemente. Reciban un cordial saludo de la pastora. Nos vemos esta tarde en el Shabbat. Dios me los bendiga.